Dice, Jehová es mi pastor. O sea, le decía, no solamente es que yo le hago culto, no solamente yo le canto, le alabo, sino que hay algo que yo recibo de él. Porque es que eso es importante entenderlo porque hay otras naciones que ellos tienen sus dioses y la relación de ellos con sus dioses no es así. Ellos sí, ellos tienen sus dioses y les sirven y todo eso, pero la relación, vuelvo y le digo, no es así. O sea, es una relación más unilateral, digámoslo así, o sea, es como de parte mía hacia él. Pero es que en el caso de nosotros con Dios, ¿usted cómo la calificaría? Porque es que está bien, hay una parte mía hacia Dios, pero hay otra parte de Dios hacia mí. Pero yo le pregunto, ¿en qué medida? Y sabe, en lo personal yo tengo que decir que es más lo que yo recibo de Dios que lo que yo doy. O sea, usted dice, uy, hermano Jairo, usted sí es muy desagradecido. Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que sí soy desagradecido. Porque yo siento de que tengo un Dios que es tan bueno, tengo un Dios que me ama tanto, que es más lo que me da que lo que yo le doy. Algunas veces lo he dicho, hay quienes se sienten al contrario. Hay quienes sienten, es que yo le doy mucho a Dios y Dios me da poquito. No, 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 no. Lo contrario. Y entonces en lo que Dios me da, el salmista ve a Dios que se ha convertido para él como en su pastor. Y por eso dice, Jehová es mi pastor. Usted sabe, David, él fue pastor en su juventud. Oye, yo no sé si él de vez en cuando decía, voy a ir a cuidar ovejas, ya siendo rey, yo no sé. A uno a veces le dan esas cosas, ¿cierto? Esas cosas que usted de pronto hubo cosas que hizo en un tiempo. Yo le cuento, yo de joven, nosotros tuvimos panadería. Yo tengo un problema en mi espalda, que eso se me causó desde pequeño, bueno, desde adolescente me causó ese problema. Y casi poco puedo estar así en una cocina, cocinando. Esa inclinación me afecta mucho. Pero a mí eso no se me ha olvidado. Y entonces, y a mí hay algo que a mí me encanta. Y eso a veces yo me meto a la cocina. Usted ahí me verá un tao de harina, de huevos, de mantequilla. Y uno lo hace. Y lo disfruto y bueno, lo disfruto con mi espaldita y que siempre me duele, no hay día que no. O sea, pues no hay día que me incline ya que no me pase eso. Pero yo no sé en el caso de David, si en algún momento él siendo rey dijo, me voy a ir a cuidar ovejas otra vez. Llegó por allá a la casa, voy a ir a pastorear, me encanta estar en este ambiente. Pero bueno, él había sido pastor y él sabía cómo era un pastor. ¿Sí? Él sabía cómo era un pastor, cómo era ser un pastor. Y él, cuando ve su relación con Dios y ve la manera como Dios lo trata a él dice, Dios para mí, Él es como mi pastor. O sea, Dios me trata como si yo fuera una oveja de Él. Y usted entonces entra, de pronto, claro, nosotros no entendemos porque no hemos vivido ese ambiente, pero él sabía cómo eran las ovejas. Las ovejas a veces eran tercas. Las ovejas a veces, hermanos, esa ovejita por allá, yéndose por el camino que no era. Y el pastor ahí tenía que usar lo que tenía en la mano para corregirla. Pero ese pastor estaba dispuesto a arriesgar la vida por sus ovejas. Y hermano, y David había sido alguien así. David había sido alguien que cuando veía el peligro que venía para su rebaño, él no salía huyendo. Escúcheme eso, él no salía huyendo. Él salía a la defensiva. Él sabía que si sus ovejas se enfrentaban a un oso o se enfrentaban a una fiera, sus ovejas no se iban a poder proteger. Él sabía que ellas eran indefensas. Él no se quedaba pensando, vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver mis ovejas. A ver, ahí viene el lobo. Enfrenten el lobo. Él sabía que eso no se podía. Porque él sabía que el peligro era más grande que la capacidad propia de sus ovejas. Entonces, por eso
él conociendo esto, cuando veía que venía peligro para sus ovejas, decía, no salía huyendo, tal vez otro lo haría, no David. Porque David salía era a enfrentar. Y él, hermano, y él, no sé, bueno, uno ve que hay personas que pierden como los temores a muchas cosas. Digamos, hay cosas que uno no es capaz de hacerlas. Yo me subo a una escalera y miro hacia abajo y ya me da mareo. Y a muchos nos pasa eso. Pero hay otros que usted los ve caminando, incluso en el borde, allá arriba de un edificio, yo no sé cuántos pies, hermano, y ellos, el miedo se les perdió, se les fue. Ya estaba viendo estos días personas que se suben a una montaña, ¿usted los ha visto? Se suben a una montaña y se lanzan al vacío. ¿Cómo se le ocurre? Y estaba viendo un video y alguien llevaba una cámara. Primero se lanzó uno y el otro se le fue detrás. Y es qué locura. Y por allá más abajo, pues claro, activan el paracaídas, o, bueno, lo que llevan allí. Yo no sería capaz de eso. Otro es capaz de hacer. Hay quien le pierde el miedo. Hermano, David aprendió a perderle miedo a las cosas que incluso no solamente eran más grandes para sus ovejas, sino que hasta eran más grandes para él. David aprendió eso. Y por eso venía un oso. ¿Qué hace usted frente a un oso? Usted sale corriendo. Yo salgo corriendo. David no. David entendió que aunque de pronto en una batalla mano a mano, de pronto él iba a salir perdiendo, pero él tenía unas armas y esas armas lo iban a ayudar y él iba a poder conseguir siempre la victoria. Por eso es que usted lo ve luego frente a Goliat. Otro hubiera salido corriendo. David simplemente pensó, este es como un oso, este es como una... Y de hecho, cuando él lo llamó y le dijo, ¿usted cómo le ocurre que usted va a enfrentarse a usted un niño? Le dijo, no, es que yo ya me he enfrentado a osos. Y él va a ser seguro como alguna de esas fieras que yo me he encontrado. Pero lo importante es que él había aprendido y cosas que él nos dio la clave, y no que uno, porque a veces no lee. Dice, ay, yo quisiera saber cómo hizo David para todo eso. Él aprendió. ¿Y sabe cómo fue? Diciéndole a Dios que sus manos se las preparara para la batalla, sus deditos allá para la guerra. Y él le pidió a Dios eso. Esas son las claves que él nos dejó. O sea, usted, ¿cómo lo hizo? Pues le pedí a Dios, Señor, vea, déjeme decirlo de esta manera. Señor, deme puntería. Que donde yo lance esta piedra, allá, ahí sea. Y yo me lo imagino orando. Como cuando usted hace algo, como cuando usted hace su trabajo, se dice, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús voy a hacer. Allí, en eso estaba David. Y él salía y entonces, y en el nombre de Jehová, iba y enfrentaba esas fieras, sus peligros que venían contra él o contra su rebaño. Entonces, él entendiendo eso, es que él habla de esta manera y él dice, Dios es ese pastor. Ahora, claro, hay otros pastores que no son así, pero es que él está pensando es desde el punto de él. O sea, él está pensando en lo que él como pastor pensaría. Porque hay otros, usted sabe, la Biblia habla del que sale corriendo, ¿cierto? El asalariado, ¿no? Sale corriendo y deja las ovejas tiradas. Ese se acuesta con el celular allá mientras el lobo se traga su rebaño. Este no. Entonces, el salmista compara a Dios y dice, Jehová es mi pastor. Y tiene que decir, nada me faltará. O sea, ese nada me faltará tiene que ver con eso que yo recibo de parte de Dios. Por eso le decía, en la relación de nosotros con Dios es muy especial porque no solamente lo que yo le doy a Él, sino lo que yo recibo de Dios. Escúcheme, no es solamente lo que yo le doy, es lo que recibo de Dios. Y hermano, lo que recibimos de Dios es tanto que el salmista tiene que decir, a mí nada me faltará. Yo no sé si usted lo pueda creer en esta mañana. Ahora, claro, yo lo tengo que entender. Yo lo tengo que entender.
Ese nada me faltará. Porque uno entonces pudiera llegar a creer, no, es que yo, entonces, todo Dios me lo tiene que dar, porque ese es el del Evangelio de la prosperidad. No, entonces, como nada me faltará, entonces a mí no me puede faltar el automóvil último modelo, a mí no me puede faltar el celular, el más de alta gama. No, no es a eso que se refiere la palabra de Dios. ¿Cómo es que dice por allá el apóstol Pablo? Hermano, teniendo sustento y abrigo. Sustento y abrigo, estemos satisfechos. Hay creyentes insatisfechos con la vida, insatisfechos con lo que han recibido de parte de Dios, digámoslo de esta manera. Un hombre por allá, él estaba tan insatisfecho que aunque él tenía, escúcheme, aunque tenía, él decía, no, yo quiero, o sea, tengo graneros. Y alguien venía y le decía, oiga, eso, y tan grande y todo lo que tiene. Sí, pero no estoy conforme. Porque yo quiero, ¿sabes? Yo quiero es como derribar este granero y hacerlo más grande. Y entonces, oye, pero ¿por qué si es grande? No, es que yo quiero más. Y él dijo, es que cuando yo derribe todo esto y haga y llene esos graneros grandes, en ese momento le voy a decir a mi alma. O sea, todavía no lo sentía. Todavía no se sentía lleno, todavía no se sentía como que ya estaba saciado. No, todavía se sentía escaso. Y entonces tiene que decir, no, yo cuando, ahí sí le diré a mi alma, ay alma, ahora sí, ahora sí. Ahora sí muchos bienes tienes guardado, ahora sí come, regocija, lo que no hiciste toda tu vida. Ahora sí regocíjate. Y, ¿sabe? Y Dios tuvo que intervenir y frenarlo allí. Usted dice, ¿por qué lo frenó? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, lo que has organizado, lo que has previsto, lo que has guardado. ¿De quién será? Y uno dice, ¿por qué lo detuvo ahí? Hermano, lo detuvo ahí porque le aseguro que aunque hubiera llenado esos graneros, aunque hubiera derribado los que tenía, hubiera hecho unos más grandes, los hubiese llenado por completo, pero algún día, viendo eso lleno, hubiera dicho, no, todavía no me siento lleno, todavía no puedo regocijarme. Voy a derribar esto, voy a comprar la finca de enfrente o voy a comprar tal. Y entonces allá sí, ahora sí, voy a hacer unos más inmensos. Y cuando los haga y cuando los llene, le diré a mi alma, ahora sí, alma. Hermano, eso nunca se va a cumplir. Eso nunca se va a cumplir. Lo que el apóstol dice es, teniendo sustento y abrigo, regocíjate ya. O sea, estemos satisfechos ya. Entendamos de que lo que hoy tenemos, eso es lo que yo puedo disfrutar. Usted puede amontonar riqueza en esta tierra. La preocupación suya puede ser esa, que no amontonar, hermano, pero le digo, muchas cosas se van a tener que quedar en esta tierra y usted nunca las va a experimentar, nunca las va a disfrutar. Disfrute lo que hoy tiene, disfrute la bendición de Dios, disfrute la salvación de Dios, si la tiene. Escúcheme bien, si la tiene, disfrútela. Entonces, es a eso que dice, nada me faltará. O sea, no me va a faltar lo necesario lo que yo necesito para vivir. Hermano, Dios, Él suple nuestras necesidades. Pero entonces ahí es donde yo tengo que dejar que Dios, Él sea mi pastor. Yo tengo que tenerle como pastor. Porque, hermano, si yo cuando lo escucho a Él, yo no lo sigo. Hermano, si yo cuando lo escucho a Él, alguien decía que se admiró porque iban dos rebaños y se encontraron los dos rebaños y cada uno llevaba a su pastor. Y hermano, cuando encontraron los dos rebaños, se revolvieron todas las ovejas. Y eso fue una locura. Y el que estaba mirando dijo, ahora, ¿y cómo hace para saber ahora cuál oveja es de cuál? Porque los unos venían de acá y los otros iban de allá. Y se encontraron y hubo un momento donde solo había un rebaño.
¿Cómo así? ¿Y ahora cómo se sabe a quién pertenecen las ovejas? Las ovejas conocen a su pastor. Los pastores siguieron el camino, siguieron llamando y las ovejas, eso no hay ningún problema para ellos. Las ovejas siguen a su pastor y luego se comenzaron a separar. Algunas entre ellas hasta eran como muy parecidas. Hasta hacían lo mismo que las otras y el color y todo, y muy parecidas, muy similares. Pero ellas sabían que pertenecían a otro rebaño. Ellas sabían que pertenecían a otro pastor. Oiga, y cuando pasó el pastor, allá se fue, y el otro se fue, cada quien, sus ovejas, no hubo ningún problema. Cada oveja se fue con su pastor. Hermano, yo tengo que saber si de verdad Dios, Él es mi pastor. Porque si cuando Dios me llama, escúcheme bien, si cuando Dios me llama, en vez de yo seguirlo a Él, estoy siguiendo al malo. Estoy siguiendo al otro. Y hermano, y usted le va a parecer extraño, y usted me va a decir por qué, pero le va a parecer extraño, pero hay gente que tienen, por favor, déjeme decirlo. Hay gente que tienen al diablo, lo tienen como pastor. Uy, hermano Jairo, eso fue muy duro. Hermano Jairo, usted desde que anda con gafas, usted como que habla más duro, pues yo no sé. Pero hermano, pero eso es verdad. Hay gente que tiene al diablo, lo tienen como su pastor. No escuchan la voz de Dios. A Dios no lo siguen. Pero todo lo que el diablo les pone en el corazón que haga, todo lo que el diablo, a ese sí le obedecen. Y detrás de ese es que andan. Entonces, hermano, yo tengo que saber que imagínense, decía, absurdo tener al diablo como pastor. Aquí ya TikTok me mantiene despierto. Usted dice, ¿por qué? Ay, hermano Jairo, no hace no ver TikTok. Yo lo uso TikTok, la verdad. Ustedes me disculpan, yo solamente uso TikTok para hacer mis transmisiones y no que me mantiene despierto porque cada rato me activa algo allí y si no voy rápido me cierran la transmisión. Hermano, decía, le parecerá absurdo, ¿sabe por qué? Porque es como poner a un lobo a cuidar ovejas. ¿Qué haría un lobo cuidando las ovejas? Imagínese usted. ¿Ah? Eso es lo que muchos tienen. Tienen al enemigo como el pastor de sus vidas. Y en cambio, cuando Dios les habla, cuando escuchan el silbido allá de Dios, cuando escuchan la palabra de Dios, la rechazan. Usted no me lo va a creer, pero hay quienes prefieren pasar y en vez de escuchar la palabra de Dios, escuchar el devocional, y que me está acabando el tiempo. En vez de escuchar el devocional, pueden escuchar hasta música mundana. Cuando tienen la oportunidad de escuchar hoy en día la palabra de Dios. Y dicen ser creyentes. Absurdo, ¿cierto? Absurdo es. Y dicen ser creyentes. Entonces, hermano, a mí nada me faltará, pero si Jehová es mi pastor. Eso es lo que yo tengo que tener claro. Esto está condicionado. Si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora yo le pregunto en esta mañana, ¿cuántos de los que están en este devocional sienten que Jehová es su pastor? Usted lo vive de esa manera. Y usted dice, me ha guiado a pastos verdes deliciosos, a manantiales de aguas. Usted dice, me ha guiado allá. Y el otro dice, ay, qué bueno, qué bendición, qué bonito. Sí, Él me ha guiado, pero muchas veces, escúcheme por favor, muchas veces me ha guiado a través de desiertos para que pueda llegar a las aguas. Escúcheme eso y entiéndalo. Me ha guiado a través de desiertos para llegar a las aguas. Claro, yo quisiera no salir de las aguas. Yo quisiera que todo el tiempo estuviera en las aguas. No. Él en ocasiones me ha llevado a través de desiertos, a través de peligros, en medio de fieras. Es que allá están las fieras. Es que allá está el enemigo. Si no interesa. Pero me ha llevado y yo me he dejado guiar.
Porque, hermano, ahí es donde muchos no entienden. Dicen, hermano, pero es que si Jehová, Él nos guía a fuentes de aguas y pastos verdes, pero ¿por qué entonces a veces tenemos que vivir situaciones tan difíciles? Porque es que para llegar a esas aguas, para llegar a esos pastos, muchas veces nos tiene que llevar a través de peligros, de caminos, de, ¿cómo es que dice? De sombra, de muerte. Nos tiene que llevar a través de todas esas situaciones. Y ahora, usted que ya llegó, usted que esta mañana se echa airecito, te dice, uy, hermano, usted era lo rica que está esta agua, usted viera la bendición que tengo. Usted viera cómo estoy esta mañana, de feliz, de contento, de bendecido, ¿cómo es que bendecido, prosperado y en victoria? Usted viera cómo estoy. Sí, usted que ya llegó, pero tuvo que pasar por desiertos. Ah, sí, hermano. Sí, señor, sí, hermano, eso sí es verdad. Sí, claro, no todo, eso, ¿cómo es que bueno, no todo ha sido color de rosa? En momentos pensé que el pastor se había equivocado. En momentos pensé que se había olvidado de mí. En momentos pensé que hasta me había dejado. Pero ahora que he llegado me doy cuenta que nunca se equivocó. Que nunca me dejó. Que nunca se desvió del camino. Que este era el camino correcto. Mi hermano, mi hermana, yo no sé si ya llegaste o si estás en el camino. Pero permítele a Dios, escúchame bien, permítele a Dios que sea tu pastor y que te pueda guiar. Le voy a contar algo y ya me acabó el tiempo. Esta mañana mientras me alistaba estaba pensando en algo. Y dije yo, tan interesante de pronto compartirle ese tema en el devocional. Estaba pensando en un tema, una situación muy particular. Pero el tiempo se me acabó y no alcancé. Y yo creo que si lo hubiera seguido, si seguimos, hubiéramos llegado a ese punto. De pronto esta semana es algo muy interesante, precisamente acerca de esto de que Dios, Él es nuestro pastor. Y que Dios, Él está guiando nuestra vida. Déjese guiar, no sea rebelde. Ay, hermano, hermana, no sea rebelde. Déjese guiar. Déjese guiar, que Dios no se equivoca. Dios conoce. Es que la ovejita, usted sabe, la ovejita tiene que usar gafas, porque la oveja no tiene una visión amplia. Ya ve hasta cierta distancia. El pastor nuestro, hermano, la distancia que recorre, hermano, no hay nada que se esconda de la vista de Dios. Lo que Dios ha visto allá adelante, hacia donde Dios te quiere llevar. No sea rebelde, déjese guiar, que usted va a ver cómo Dios lo va a ayudar, va a ver cómo Dios lo va a bendecir. Pero escuche la voz del pastor, no la del lobo, no cambie de canal, no cambie de pastor. Ah, bueno, sí, de canal de comunicación. No cambie el canal de comunicación. Ya se desconectó. ¿Usted nunca le pasó eso? Que usted a veces estaba en una llamada y había una interferencia, usted terminaba escuchando llamadas de otro y usted terminaba a veces hablando con otro. Yo no recuerdo, o sea, yo recuerdo eso, pero no sé si era con los teléfonos físicos o con los celulares llegó a pasar. Hoy en día eso no se da, creo. Pero a veces pasaba eso, la interferencia. No. Cuelgue y vuelva y marque. Entonces, si usted terminó hablando con el que no era o escuchando al que no era, cuelgue y vuelva y marque. Y sepa y verifique si usted está hablando con el Señor. Entonces, si usted está escuchando la voz de Dios o si está escuchando la voz del enemigo. Vamos a orar esta mañana. Gracias le damos al Señor por esta bendición. Oiga, yo estoy muy contento. La verdad estoy muy contento. Ya llevo varios días acá dirigiendo el devocional y bueno, me he sentido mucho mejor. Y para mí eso es mi felicidad. Yo le digo la verdad, para mí esa es mi felicidad, poder estar con ustedes aquí en los devocionales, poder acompañarles. Quiero recordarle, antes de darle paso al predicador y orar para que Dios nos hable, quiero recordarle, mi hermano, si usted ya descargó la aplicación, más enfocado en los que están en Android, si usted ya la descargó, use la aplicación. Téngala en cuenta. Ahora, ustedes saben que allí
en la aplicación ustedes tienen la opción para poderse registrar. Entonces, regístrese en la aplicación. Esto es importante porque más adelante ustedes se van a dar cuenta. Bueno, aquí está funcionando. No la había revisado. Ahí están escuchándola. Entonces, tengan en cuenta la aplicación, dependemos de ustedes, los que tienen Android, que la aprueben para poder, que nos aprueben la aplicación para poder enviarla a nivel general. Los que tienen iPhone ya saben que en el iPhone la pueden descargar, una versión de prueba también, pero está funcionando supremamente bien. No tiene ninguna dificultad, entonces les encargo ello. Vamos a orar en esta mañana. Digámosle al Señor que nos ayude. Bueno, los que tienen Samsung trabaja con Android, entonces ustedes les encargo. Había cometido, déjeme le digo, había cometido una equivocación y había registrado una cantidad de números en la plataforma para que se les habilitara y muchos me decían que no les aparecía. Revise porque yo creo que ya le aparece si había cometido aquí un error, o sea, entré, guardé y salí, no me di cuenta que no había quedado guardado, entonces revise porque de pronto ya le permite ingresar. Entonces vamos a orar, oremos en esta mañana, digámosle al Señor que nos ayude. ¿Tiene peticiones? Hermano, muchísimas. Bueno, presentémoslas todas en esta mañana delante del Señor. Digámosle a Dios que Él sea ayudándonos, que Él sea obrando en la vida de cada uno de nosotros. Y bueno, también que sea Dios obrando a través de la palabra, que sea el Señor ayudándonos para que la palabra de Dios, ella obre en nuestra vida. En TikTok, bueno, allá nuestra página creo que es Somos Pentecostales. Es que, como les digo, yo no uso no, es que les soy franco, yo no he usado TikTok en mi vida, entonces no sé cómo funciona. Ahí ustedes no imaginan yo lo que hago acá para transmitir a TikTok, pero la verdad nunca la había usado. Pero bueno, estoy contento de estar ahí en TikTok. Entonces, pero sí, creo que Somos Pentecostales. Pueden buscarme por ahí. Ahí veo a Gabriela Ayala que están en TikTok. Ladies, me dice que no le deja compartir. No sé cómo será. La verdad, no sé cómo será, pero gracias, Lady, por ayudarnos allí y querer compartir. Está, a ver, ¿quién más está por ahí? Está Pilar, también García, Andrés Murillo. Bueno, todos los que están allí en TikTok, un saludo muy especial. Oremos en esta mañana, digámosle a Dios que nos ayude. Pidámosle al Señor en esta mañana que Él sea hablándole a nuestra vida, que nos bendiga a todos grandemente.